Vamos a leer en esta tarde, primera carta de Pedro, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 5 al 9. Primera de Pedro 5, del 5 al 9. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Recuerdo una historia de pequeño, me contaba mi papá. Es una historia ficticia, por supuesto. La historia tiene que ver con un bosque que se estaba quemando. El bosque se estaba quemando y todos los animales debían de huir del bosque. El fuego avanzaba rápidamente y todos los animales que podían salir, correr, huir rápidamente. Entre esos, los leones, las águilas, todos podían salir del bosque. El problema estaba en la tortuga. La tortuga era muy lenta. Entonces no podía salir. Pero al fin y al cabo, la tortuga ingenió una forma de salir del bosque. Le dijo a las águilas: vea, águilas, ustedes agarra una rama de un lado con sus patas y la otra agarra la rama del otro lado con sus patas. Y yo con el hocico me prenso de la rama y ustedes me llevan. Hacen tal cual. La tortuga logra salir del bosque en llamas, pero mientras va saliendo todos los animales se asombran y dicen: mira, ¿quién hizo eso? ¿Quién inventó tal hazaña? ¿Quién hizo eso tan bueno, tan carga? ¿Quién fue el que tuvo la mente tan grande para llevar a cabo esa cosa tan ingeniosa? La tortuga se henchía en su corazón por decir, ¿verdad? Y una vez más animales se unían. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Quién hizo eso? La tortuga tentada dijo: yo fui. Y hasta ahí llegó. El llamado en la vida cristiana es uno a la humildad, a no buscar reconocimiento. En el sermón anterior leímos el versículo 5 y aunque no nos profundizamos en él, vimos como dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De alguna manera este pasaje resuena con lo que sucedió desde el principio. Cuando Adán y Eva caen, en el capítulo 3 de Génesis podemos leerlo, no voy a entrar ahí, pero podemos ver que una vez que caen, el Señor viene a su encuentro. El Señor se presenta en el jardín y les busca. Lo primero que ellos corren a hacer es a esconderse, a huir, a evadir la presencia del Señor, a huir de Él.
Bueno, tenemos en esa narración que lo que el Señor hace una vez que encuentra y los confronta con su pecado, a pesar de que confronta su pecado, es que los cubre con túnicas de pieles. El Señor les reviste, señalando o anunciando que un día revestiría a la humanidad, a todos los que confían en Él. Les revestiría de la justicia de Cristo. Les revestiría de la justicia de la simiente de la mujer. Pero ser revestidos con la justicia de Cristo es una acción que necesita humildad. Ninguno de nosotros puede ser revestido con la justicia de Cristo si no se encuentra a sí mismo culpable delante de Dios. Este es el anuncio, no solamente a nosotros como creyentes, este es el anuncio al mundo entero. Culpables delante de Dios. Todo aquel que dice, sí, yo soy culpable, sí, yo cometí estos y otros pecados. Ese es el que es revestido entonces de la justicia de Cristo. Y es un llamado a la humildad. De hecho, el versículo 6, el apóstol Pedro inicia con lo que podemos ver es un mandato, un mandamiento. Les dice, humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Este mandamiento a humillarnos es también un reconocimiento a entender cuáles son las limitaciones de nuestras capacidades en el servicio al Señor. Oraba pidiendo al Señor su gracia porque ciertamente ningún hombre es capacitado plenamente para predicar la palabra de Dios. Nuestras voces son débiles. Pero si el Señor habla a través de nosotros, cuán gloriosa gracia Él extiende. Este llamado a la humildad también es a reconocer que ninguno puede en sí predicar. Pero no solo ninguno puede predicar, ninguna hermana puede enseñar una clase de escuela dominical, sino es el Señor capacitándole para llevar tal tarea. Y no solo las cosas del servicio al Señor, sino también en las cosas cotidianas. Nadie es capaz de hacer nada si no es por la gracia de Dios que nos sostiene y nos sustenta día con día en nuestras labores, en el trabajo, en nuestros hogares. En todo momento es la gracia del Señor que nos sostiene. Cuán necio es el hombre que se considera capaz de llevar a cabo las tareas más cotidianas sin entender que es el Señor quien le capacita. Ninguno de nosotros puede estudiar, ninguno de nosotros puede trabajar, cocinar, preparar alimentos, ninguno de nosotros puede cuidar de los que están a nuestro alrededor, ninguno, si el Señor no nos sostiene. Entonces el mandamiento a los hombres en este pasaje es a humillarnos. Humillaos, nos dice el apóstol. Humillaos. Humillaos. Y qué difícil es ser humilde. Porque una y otra vez nuestro deseo es, como la tortuga, a decir, esta idea fue mía. Yo sí soy capaz de llevarlo a cabo. Yo sí puedo hacerlo. Yo tuve el ingenio.
Y aún así, el Señor sigue extendiendo su gracia para con nosotros. Y que a pesar de que muchas veces buscamos el reconocimiento de los hombres a nuestro alrededor, Él aún así nos sostiene. Desde entonces, la tentación que Eva escuchó fue: seréis como Dios. Lo que motivó su corazón fue a intentar verse en esa posición donde ella misma sería como Dios. Adán también cayó en lo mismo. Adán dice: mira, en la clase de escuela dominical expandía a nuestro hermano acerca de esto. Desde entonces, desde Adán y Eva, el deseo de ser reconocidos por nuestras obras, porque el primer pacto que Dios hizo con el hombre fue: haced esto y vivirás. El deseo entonces de los hombres desde entonces es a hacer esto y vivir por las obras que hacemos. Tal vez en nuestra tradición reformada está el énfasis en la gracia del Señor. Sí, hermanos, pero debemos meditar nuevamente en esa palabra y entender y reconocer una y otra vez lo que esa palabra significa. Gracia, el regalo inmerecido. Esa va acompañada de otra palabra, de la misericordia de Dios. Y van una junto a la otra, unidas en esta vida, en este peregrinaje cristiano. La gracia de Dios, su misericordia, no dándonos el castigo que merecemos por nuestro pecado, pero extendiendo su gracia, el galardón, el don inmerecido, cada día en nuestras vidas. Nadie es capaz de llevar a cabo ni una sola labor, ni una sola obra, si no es por la gracia de Dios. Humillaos. Este mandamiento es dado a nosotros. Humíllense, humillaos. Pero también este mandamiento se nos dice dónde debemos humillarnos. Dice: bajo la poderosa mano de Dios. Eso se nos habla o se nos señala a alguien que tiene poder, que es capaz, que sí puede llevar a cabo todas las cosas. En el relato del Antiguo Testamento tenemos al Señor capacitando hombres para llevar a cabo tareas diferentes en diferentes circunstancias. Incluso capacitando a los hombres para que llevaran a cabo los tejidos o los bordados que el tabernáculo donde Dios iba a morar pudieran ser hechos. El Señor es quien capacita, Él es quien da las cosas, quien da los dones a los hombres. Sabemos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces todo hombre que puede llevar a cabo una labor buena, una buena tarea, un trabajo, debe reconocer que es Dios quien le capacita. Bajo la poderosa mano de Dios. Esto nos habla un poco de cómo incluso la madre del Señor Jesús, María, en Lucas capítulo 1, reconoce y entiende que es Dios a través de su fuerza quien lleva a cabo las cosas. Lucas capítulo 1, versículo 46. En esa instancia, Elizabeth viene de visita a María y le dice entonces María. Le responde. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva.
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esta mujer reconoció que era la mano del Señor, que era la poderosa mano de Dios, la que llevaba a cabo la obra. Bajo la poderosa mano de Dios, Moisés, en Números, capítulo 11, versículo 21. En esa instancia, el pueblo, una vez más, como las que hemos ido viendo en Éxodo a través de la enseñanza que vamos con el pastor, una vez más el pueblo de Israel reclama al Señor y pide en esa instancia carne al Señor. Reclama, a pesar de que ha sido libertado de la esclavitud, recuerda y dice, desearía volver a la esclavitud por tener las cebollas que comía en Egipto. Tal vez eso resuene con nosotros o con algunos que empiezan a caminar en el camino del Señor. A veces recuerdan las cebollas que comían en la esclavitud, con deseo de volverlas a disfrutar. En esa instancia, Moisés le dice al Señor, entonces dijo Moisés, versículo 21, Números 11, 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo de en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne, comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés dudó. Moisés dudó. Señor, son 600,000 de a pie. Está hablando de los hombres, no está contando mujeres y niños. ¿Cómo harás comida para 600,000 hombres? Carne para 600,000 hombres durante un mes. Él duda en su corazón de que el Señor lo pueda hacer. El Señor le pregunta de manera retórica y le dice, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Hermanos, en nuestro diario andar, en nuestra vida cotidiana, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová para con nosotros? Sí, tal vez sea difícil humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pero es más difícil no humillarnos. Es más difícil confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestra incapacidad, considerarnos suficientes para llevar a cabo todas las labores sin la ayuda del Señor. Porque eso significa levantarnos todos los días menospreciando las fuerzas que Dios da, menospreciando el sustento que Dios nos depara. Eso significa no entender al Dios que servimos, no comprender
la omnipotencia de Dios. Sí, claro, no podemos comprender la cabalidad, no podemos entender que Él es todopoderoso, porque nosotros no somos todopoderosos. Pero significa entender que su mano no se ha cortado hasta el día de hoy. Y hermano, es que si confiamos en Él, su mano no se acortará en ninguno de nuestros días. No se acortará en las aflicciones, no se acortará en medio de las deficiencias, no se acortará su mano en medio incluso del hambre o de la desnudez, en medio de la persecución. Su mano no se acortará, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Este humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es también extendida. Este mandamiento es extendido con una promesa, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuestra vida, nuestro entorno está cargado de todos los que quieren esa exaltación aquí y ahora. El Señor Jesús exhorta a aquellos que suenan y tiran en el cesto de la limosna sus monedas para que suene y la gente escuche cuánto están echando. El Señor les exhorta y les dice, no debe ser hecho así, porque esos que lo hacen quieren que la gente escuche cuánto buenos son, cuánto bien están haciendo, cuánta limosna están dando. Bueno, hermanos, a veces nos vemos tentados a querer escuchar qué bien lo has hecho, qué bueno has hecho hoy. Qué bien tu trabajo, qué bien tu labor. Y no es malo esperarlo, no es del todo malo tener esa expectativa de que sea reconocida la obra de nuestras manos. Pero una de las cosas que el Señor está prometiendo al humillarnos bajo su mano es el ser exaltados cuando fuere tiempo. No ya, no necesariamente ahora, pero sí cuando fuere tiempo. Y es que el Señor ha dispuesto un día donde juzgará a los hombres a través de su evangelio y de Jesucristo. Ese día todos los hombres recibirán su galardón. Todos los que han hecho obras conforme a sus deseos, conforme a su propia vanidad, aquellos que han hecho obras para ser reconocidos por los hombres, reconocerán o entenderán ese día que su galardón y su exaltación ya les fue dado por los hombres. Ya recibiste tu recompensa. Pero aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios y no esperan, no tienen una expectativa en este mundo de recibir la exaltación de los hombres o el reconocimiento de los hombres, en aquel día, en el día postrero, recibirán del Señor Jesús su galardón. El Señor reconocerá, y Él no reconocerá como reconocen los hombres. Él no lo reconocerá como estamos acostumbrados a recibir de los hombres. Él nos reconocerá plena y justamente nuestras obras hechas en Cristo Jesús. Y es que ese día todas las obras serán probadas. Las que sean edificadas sobre la arena ciertamente se derrumbarán. Pero las que sean edificadas sobre el fundamento que fue puesto, el cual es Cristo, esas obras serán probadas por fuego y serán recibidos
una exaltación por ellas. Ese día, el día final, el día donde toda la humanidad se presentará delante del Señor. Ninguno de nosotros debería tener la expectativa de recibir nuestro galardón en esta tierra. Debemos esperar, humillarnos, reconocer que nuestro reconocimiento no es terrenal, que nuestro reconocimiento no es en esta tierra, sino que nuestro galardón y la exaltación que un día nos será dada con Cristo Jesús será recibida plenamente en Él. Pero el Señor nos ha mandado entonces a humillarnos a través de este pasaje que el apóstol Pedro nos comparte. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero bueno, luego nos da la forma. ¿Cómo entonces nos humillamos? El secreto no es ningún secreto, está aquí en el versículo 7. Nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, echando nuestras ansiedades sobre Él. La palabra que se utiliza aquí no es pon tu ansiedad sobre Él, no es ponga su ansiedad sobre Él. El término que se está usando aquí es uno que Pedro conoce plenamente. Pedro era un pescador y Pedro sabía acerca de echar las redes al mar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Bueno, hermano, yo eché un poquito de mi ansiedad sobre Dios. No, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Recordamos una instancia donde Pedro y los apóstoles estaban esperando el reencuentro con el Señor después de su resurrección. Tal vez se han cansado ya de esperarle, se han preocupado y tienen ansiedad. ¿Qué haremos? El Señor murió. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos cuenta la narración en Juan que ellos se vuelven al mar. Pedro vuelve al barco y toma sus redes y se va a intentar pescar. Intentan pescar muchas veces y nada sale. Echan sus redes una y otra vez. Su ansiedad estaba viva en él. Sus preocupaciones, ¿cómo he de mantener a mi familia? ¿Cómo he de sostener a mis hijos? En esa instancia no logran pescar nada. Pero una vez que el Señor se presenta delante de ellos y les dice qué deben hacer, echa tu red una vez más. Pero Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada. Una vez más. Se nos cuenta que esa vez no podían recoger las redes. Y una vez que vienen a la playa, el Señor les recibe con un desayuno. ¿De dónde lo sacó el Señor? Bueno, el Señor es el Creador. El llamado a nuestras vidas es a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando nuestra ansiedad sobre Él. Eso requerirá esfuerzo. Esto requerirá serio esfuerzo por parte de nosotros. Y es interesante porque en este pasaje, en este versículo 7, si lo pudiéramos leer, dice algo
O podríamos traducirlo de otra manera diciendo, echando todos vuestros cuidados sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué es lo que nos causa ansiedad? Por eso tenemos esta traducción. Bueno, aquello que tenemos cuidado nosotros, aquello que nos preocupa, aquello que es importante para nosotros. Eso es lo que nos causa ansiedad. El sostenimiento de nuestras familias, el trabajo, nuestra vida, nuestro vestido. Todas esas cosas que nos preocupan, de las cuales tenemos cuidado, son las que nos causan ansiedad. Pero el Señor nos dice, echen esas cosas sobre Él. Echen esas cosas que les preocupan, esas cosas que de las cuales ustedes tienen cuidado, sus hijos, su familia, su salud, échenlas sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de ustedes. Y es que Él cuida de nosotros. Si el Señor nos ha concedido vida hasta ahora, es porque Él ha cuidado de nosotros. No son pocas las instancias donde alguna cosa ha sucedido en nuestros planes que ha causado un atraso, un adelanto en nuestros planes, y alguna noticia que escuchamos de que algo sucedió nos libró de ese incidente. No son pocas. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nuestras cosas. Él tiene cuidado. A Él le preocupan. Él no le preocupan realmente porque Él es Dios todopoderoso y omnisciente. A Él no le preocupan, pero Él cuida de ellas. Él cuida de la salud de nuestros hijos. Él cuida de nuestros trabajos, de nuestra provisión. Él ha provisto en medio de dificultades y aflicciones para nosotros. Él nos ha sostenido, nos ha sustentado en medio de aflicciones, en medio de dificultades, en medio de enfermedades. Él nos ha vestido. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La tentación está en no hacerlo. Una y otra vez. Señor, bueno, yo te he hecho estas ansiedades, pero yo me dejo estas otras. Estas son mías, Señor. Estas son mis ansiedades. Bueno, eso es todo lo opuesto a humillarnos. Es considerarnos más que el Señor y creer que nosotros mismos tenemos el poder o la capacidad de tener más cuidado de nuestras cosas que Dios mismo. Es soberbia. Es soberbia. Lo que nace en nuestros corazones al no echar nuestras ansiedades sobre Él. Sí, debemos hacerlo en oración y presentar nuestras peticiones delante de Él constantemente. Debemos acercarnos a Él clamando para que Él tenga cuidado de nosotros, para que Él haga nacer en nosotros ese fruto de verdadera humildad. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, oración, súplicas. Si escuchamos pasajes como estos, encontramos el paralelismo que se está dibujando entre varios pasajes
de la Escritura en medio de echar nuestras ansiedades, sean conocidas nuestras peticiones? Sí, hermanos, es que Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado de todos nosotros. Pues es fácil una y otra vez llenarnos de ansiedades, considerando que nosotros podemos hacer una mejor tarea, cuidando de aquellas cosas que amamos, aquellas cosas que necesitamos mejor que Dios. El llamado a humillarnos también continúa. En el versículo 8, el apóstol Pedro les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De alguna manera, el apóstol Pedro ha llegado hasta aquí. Y el apóstol Pedro ha sido un hombre tentado y aprendido a través de la tentación. Particularmente en una instancia donde el Señor les habla después de la cena, de la última cena. El apóstol Pedro, el Señor le advierte al apóstol que él será tentado, que él negará al Señor, que él le negará, que él rechazará al Señor que le salvó. El apóstol lo que hace es: yo jamás. Esa es su respuesta. En otras palabras, jamás. Yo nunca. Bueno, como dice el meme, unos segundos después se encuentra escuchando al gallo cantando, habiéndole negado 3 veces. Incluso maldijo al hacerlo. En general se nos menciona en la palabra acerca de Satanás como una serpiente, como el engañador, serpiente que engañó a Eva, la serpiente antigua se nos dice en Apocalipsis. Pero en esta instancia se nos habla de Satanás, el diablo, como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Este león ha sido presentado en otras instancias en el Antiguo Testamento como una imagen positiva, ¿verdad? A Judá se le promete cuando se le bendice, ¿verdad? Judá, un león, ¿verdad? De hecho, a Jesús se le llama león de la tribu de Judá. Pero en esta instancia se nos habla como ese adversario, el diablo. Y aquí la palabra es de diablo, es acusador. Muchas veces que creemos, muchas veces consideramos a Satanás que su labor principal es la de tentador. Y sí, el diablo es tentador. Él tienta a los hombres con respecto a las concupiscencias de sus corazones. Él ofrece promesas falsas. Pero después de haber engañado, su labor principal consiste en acusar. Él es el acusador. Y es tanta su soberbia que no solamente acusa a los hombres delante de Dios. Él acusa a los hombres delante de Dios por lo que han hecho. Muchas veces incluso por lo que no han hecho.
Como a Job, tenemos en esa instancia en Job capítulo 1, donde el diablo, ¿verdad?, se presenta delante del Señor. El Señor le pregunta, ¿qué haces? ¿Dónde andas? ¿De dónde vienes? Es lo que él pregunta. Su respuesta es de recorrer la tierra y andar por ella. Es la imagen que tenemos aquí. El león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Andaba merodeando, andaba buscando una presa, alguien que cayera en su tentación, alguien que cayera en su acusación. ¿Y qué es lo que hace en esa instancia Satanás con Job? Le acusa delante de Dios. Bueno, eso es lo que él está acostumbrado a hacer. Él es acusador. Pero no solamente se limita a acusar a los hombres delante de Dios. También suele acusar a Dios delante de los hombres. ¿Cómo es posible que Dios no te ha dado esto? ¿Cómo es posible que Dios no te haya concedido tal cosa? Él es el acusador. Acusa a Dios delante de los hombres, pues, haciéndonos creer que Dios es injusto de alguna manera, pero también acusando a los hombres delante de Dios. Bueno, ¿y cómo se diferencia la obra de este acusador de la obra del Espíritu Santo, que también nos convence de justicia, juicio y pecado? Bueno, el acusador lo hace para destrucción, mientras que el Espíritu Santo convence de pecado para salvación. En Corintios tenemos, en la carta a los Corintios tenemos cómo el Espíritu Santo es el que lleva la tarea de reconocer, de dar tristeza a los hombres, que es para salvación. Hay una tristeza que es según el mundo, y esta es para condenación. Esta no es una buena tristeza, pero hay otra tristeza, nos dice que es para bien. Cuando el Espíritu Santo contrista a nuestro espíritu y trae a reconocimiento nuestro pecado, es para salvación. Vemos entonces que la obra de Satanás como acusador es para perdición, es para destrucción, es para desconfiar de Dios, pero como la obra del Espíritu, al apuntarnos y señalarnos nuestro pecado, lo hace para arrepentimiento y salvación. En medio de este ser sobrios, de velar, de reconocer que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, se nos dice cómo debemos hacerlo. Debemos resistirle firmes en la fe. Firmes en la fe. Bueno, ¿en cuál fe? ¿En nuestra fe? ¿En ese entendimiento que el Señor me ha dado hasta hoy, el día de hoy, acerca de quién es Él, de su salvación? Bueno, sí, de alguna manera. Pero particularmente nos dice al resistir firmes en la fe. Yo creo que es en la fe dada una vez a los santos. Es resistir al diablo en la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Resistir al diablo no es algo que podemos hacer de nuestra propia fuerza. Es algo que el Señor nos concede a través del conocimiento de Él, de su palabra, de el ser conformados a la imagen de Dios. En Efesios tenemos la armadura de Dios. Y en medio de esa armadura de Dios tenemos la imagen del escudo de la fe.
con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno que son tirados en nuestra contra. Y esos dardos de fuego del maligno realmente se asemejan a, a estas acusaciones que el acusador tira en nuestra contra. Hermano, no oraste. Hermano, no leíste. No nos dice hermano, tal vez, pero pues sí, nos acusa. Mira, fallaste, pecaste, te olvidaste, concebiste aquella maldad en tu corazón. Esos son los dardos de fuego del maligno, los cuales debemos resistir firmes en la fe, en la convicción de que el Señor ha revelado en su palabra la suficiente expresión de sí mismo para que creamos firmemente en Él y entonces andemos en conformidad con lo que Él ha establecido y podamos creer en la obra preciosa y perfecta de Cristo Jesús, una vez más, revistiéndonos de su justicia para la salvación. Debemos resistir firmes en la fe, pero a la misma vez tenemos que entender, o sabiendo, dice este pasaje, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es que esto es una tentación que puede surgir. ¿Cuál? Bueno, la de pensar de que esta tentación o este pecado o esta aflicción me está pasando solo a mí. No, es que solo yo estoy pasando por esta lucha. No es que solo yo estoy atravesando esta circunstancia difícil. No, hermano, no estamos solos. El Señor nos dio una gran nube de testigos. Un pueblo de incontables hombres y mujeres. A través de la historia, de las edades, podemos aprender mucho de los que vivieron antes de nosotros y podemos establecer relaciones y contacto a través de la iglesia con muchos que están a nuestro alrededor hoy en día. Y entender que nuestros padecimientos no son solo nuestros. Muchos están pasando por las mismas cosas, incluso peores. Y saber entonces que somos un pueblo, un cuerpo de Dios, del Señor Jesucristo. Y entender que nuestra lucha, al fin y al cabo, no es contra aquellos que nos rodean, no está contra carne ni sangre. Es contra Satanás, contra el mundo y contra nuestras propias maquinaciones, contra el pecado que aún habita en nosotros. Debemos resistir al diablo. Debemos resistirle firmes en la fe. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pero debemos recordar cómo debemos humillarnos. Echando nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oramos.